Lo que conlleva el propio concepto de salud mental. Ha llevado a equívocos. Hemos pasado en un primer momento de tener que hablar de enfermedad mental para hablar de un concepto más genérico que es la salud mental. En este cambio, sí es verdad que hay que dar muchísima información a la población porque son muchísimos los problemas de salud mental que están emergentes en nuestra sociedad. Y si se informa... ¿Nos estamos perdiendo o qué estamos entendiendo mal? Estamos entendiendo mal el enfoque de lo que es la salud mental. Salud mental es el no padecer un problema de salud. Y entendemos, porque estamos anclados en episodios anteriores de nuestra historia, que la salud mental aparece cuando tenemos un problema. Y ese es el enfoque que entre todos debemos cambiar, porque al igual que en otros problemas de salud abogamos por la prevención, no tenemos salud mental cuando tenemos un problema, carecemos de salud mental. No tenemos que esperar a tener un problema de salud mental para cuidarnos, que este es el enfoque totalmente diferenciado que nosotros en nuestras instituciones, desde el tercer sector, trabajamos para que se entienda. Si existe prevención en campañas de prevención de accidentes de tráfico, si existe prevención para la higiene bucodental, ¿cómo no va a existir una prevención para salud mental con lo importante que es un tema transversal que toca todas las áreas de nuestra vida y sabiendo que 11 personas al día mueren en nuestro país por el suicidio, sabiendo el problema de la población infantojuvenil y ese es el cambio sustancial, prevenir para carecer de problemas, porque una vez que tengamos un problema es cuando ya no tenemos salud mental. Entonces, tendremos que trabajar en conceptos para que esto cambie, más vinculados a la emoción, el sentimiento, más vinculado a lo que era el trabajar en valores, ¿verdad? Porque si nos ceñimos a los datos de la OMS, pues sabemos que 1 de cada 10 personas padecerá un problema de salud mental crónico. Pero es que si hablamos de no crónico, de esos problemas de ansiedad, de insomnio, estamos hablando de 7 de cada 10 personas. Si nos ceñimos a esa estadística y nos ceñimos a cuando vamos de charlas y preguntamos a la gente, ¿usted es feliz? Y la respuesta es que no. Se hace un enfoque de lo que es la salud mental. La salud mental es el equilibrio psicosocial de la persona, ¿no? El equilibrio entre 3 estadios. ¿Y quién no? En un momento evolutivo de nuestra vida tenemos un problema que nos hace que ese equilibrio se descompense. Por lo tanto, cuando tú me hablas de cuál es el enfoque de salud mental, es entender que todos, absolutamente todos, pasamos por estadios de descompensación. Y esa sería la salud mental. De hecho, en Europa es muy común atendernos en la psiquiatría como atendemos cualquier área, ¿no?, de nuestro bienestar físico. Y en España adolecemos de esas profesionales, adolecemos de que la población vea con normalidad el acudir a un psicólogo. Cualquiera que te se cuenta. Sabiendo que hay algunos problemas de salud mental que son discapacitantes, es una discapacidad en sí mismo, pero es una discapacidad invisible. También el camino recorrido a la hora de ser conscientes y empáticos con las personas con discapacidad se tiene que aplicar a las personas que tienen salud mental y cuyos problemas muchas veces los están teniendo que lidiar ellos mismos sin complicidad ni empatía de la sociedad. Sí, y hay un ámbito en esto que tú mencionas importante que no me gustaría dejar de mencionar. Y es el movimiento en primera persona. Son personas que teniendo un problema de salud mental, como tú bien dices, de larga duración, se exponen para ser ejemplo de otras familias y de otras personas que inician una inestabilidad emocional. Entonces, ser ejemplo, poner ejemplos y utilizarlo para que todos y todas veamos que no es tanto el riesgo, porque la ciencia ha avanzado muchísimo, la medicina ha avanzado muchísimo, los psicofármacos han avanzado muchísimo, la parte científica ha avanzado. Lo que tenemos que avanzar es esa sociedad que sea más permisiva, comprensiva, para que las personas puedan insertarse socialmente. Acudimos a la atención primaria. Hay una estadística que habla que el 40% de ellas lo hacen por problemas de estado psicoemocional, ¿verdad?, de una alteración de su estado psicoemocional. E incorporar plantilla de psicólogos y psicólogas a la atención primaria es importantísimo, a sabiendas también de que existe un problema estructural a la hora de hacerlo por parte del Servicio Canario de Salud. No obstante, existen otras figuras de profesionales que podemos incluir en el cuidado de la salud mental. Y
nosotros desde nuestra entidad trabajamos en 17 unitarias, 17 centros educativos, porque consideramos que desde los primeros estadios de infancia debemos dar soporte emocional a la evolución de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Por lo tanto, creemos que no solamente es necesario focalizar la atención en sanidad, sino focalizar la atención en educación, por ejemplo. La salud mental es transversal, por lo tanto, si seguimos focalizando la atención de los profesionales solamente en sanidad, lograremos que el estigma no sea erradicado. Cuando focalizamos la atención en sanidad, la gente solamente piensa quién está enfermo y quién está sano. Cuando focalizamos la atención, hablando de manera coloquial de la salud mental, incorporando plantilla de profesionales en distintas áreas como puede ser educación, los propios menores se van normalizando con el uso terminológico, con poder acudir a profesionales cuando se sienten mal, para erradicar el acoso escolar, que en este país también conduce a temas de suicidio. Muy importante este tema. Entonces, incorporar un equipo multidisciplinar de personas, es decir, no focalizarlo solamente al ámbito sanitario, porque estamos hablando de prevención, como ya dije con anterioridad, y solamente tendremos que atender a aquellos pacientes crónicos cuando no hayamos sido capaces de hacer un programa efectivo de prevención. Y nosotros lo que intentamos hacer en el tercer sector y en el Servicio Canario de Salud es hacer campañas de prevención para que esos niños jóvenes no sean los adultos del futuro con una enfermedad mental y por lo tanto sí que necesiten atención psiquiátrica y atención sanitaria. Hay términos médicos, hay diferentes diagnósticos que llevan a diferentes tipos y estadios de problemas de salud mental. Como mínimo hemos dejado atrás eso de la etiqueta de este o esta está loco o está loca. Hemos evolucionado mucho desde eso y eso nos va a llevar a una mayor tolerancia como mínimo y a conocernos mejor a nosotros mismos, ¿no? Esa es la idea. Nos queda la idea de hablar de salud mental de esta manera coloquial, hablar de salud mental sin hablar de perfiles, de diagnósticos, ¿vale? Porque todo lo que sea perfiles a la población, Sergio, lo que le va a llevar es a decir, bueno, dice el médico o el psiquiatra que este es el perfil, yo no cumplo con unos síntomas, no lo tengo, yo me aíslo del problema. Desde que hablemos de salud mental como el estadio de bienestar, de esa ansiada felicidad, de esa ansiada romper con la soledad que muchísimos problemas está trayendo también a niños, jóvenes y personas mayores, que todos lo conocemos también, vamos a hacer un favor para la salud mental. Entonces, sí, hagamos de la salud mental eso, un ámbito normal donde podamos intercambiar experiencias y todo lo que sea etiquetar, tener mucho cuidado de hacerlo. Antes nadie hablaba de salud mental. Los locos eran siempre los otros, aquellos que estaban mal de la cabeza. Y es que siempre necesitamos a alguien que nos haga de frontera, que con su mera existencia nos confirme que estamos en el lado bueno, en el sitio correcto. Pero resulta que esta cordura no lo es tanto, que los malestares y el sufrimiento psíquico nos atraviesan a todas las personas, aunque no se vean, aunque no se escuchen, aunque te cueste ponerles nombre. Antes nadie le prestaba atención a la salud mental. Tonterías, eso se te quita con un paseo. Claro, como no se escuchaba el crujido de la mente, no importaba. La salud mental está íntimamente relacionada con nuestras condiciones materiales de vida. Sí, con el salario mínimo. Sí, con la posibilidad de alquilar una vivienda. Sí, con poder comer. Así que siempre menos estigmas y más derechos.